presenta. Amigos, soy su amigo Warren Pérez del Chimichimi TV. Como todos los días, esta es nuestra rutina de salir a nuestra unidad móvil a buscar las entrevistas a diferentes personalidades del folclore peruano. En esta oportunidad vamos a ir donde la casa de Dina Paucar, que también es el lugar donde graban su programa que se emite en Vez Cable. Y ahí va a estar Rosita Sandoval. Nuestro objetivo el día de hoy es entrevistar a Dina Paucar, la diosa hermosa del amor, y a Rosita Sandoval. Así es que nos vamos para allá. Ya estamos aquí en la casa de Dina Paucar. Ya van a venir a atendernos para ingresar hasta donde están grabando. Bueno, tal como les prometimos, cuando estamos en pleno camino hacia acá, habíamos dicho que vamos a tratar de entrevistar a la diosa hermosa del amor, Dina Paucar. Y acá la encontramos con todo el personal detrás de bambalinas, como se dice, chambeando. Ahí está Patrick el flaquito y Juan Pablo el gordo, imagínate, ¿eh? Ahí está la señorita también. Bueno, la verdad yo que no entiendo es cómo han hecho para seleccionar al personal femenino, que han hecho casting, creo acá, porque todas son bellísimas, ¿sabes? Todas son bonitas. El Chimichimi TV, en el mismo set donde graba su programa Dina Paucar, tiene un programa en la televisión. Ahí está la señorita también, mira, acá están poniendo, qué linda. ¿Solteras serán solteras? ¿Cómo será? Se hace lo que yo. Amigos, ya estamos acá graba Dina Paucar, acá graba. Entonces, lo que vamos a ahora conversar lo siguiente. Dina, bienvenida al Chimichimi TV y gracias por engalanar con tu belleza este humilde programa. No, gracias, Warren. Para mí es un placer tenerte aquí en mi dulce hogar. Creo que no es la primera, ¿no? Ya habías venido ya anteriormente y bueno, acá grabamos, este es el set que hemos adicionado para que nuestros compañeros artistas vengan y nos cuenten un poco su carrera. Hablamos un poco de su trayectoria, sus discos, al igual que yo, cuando voy a los canales de Señal Abierto, me entrevistan, entonces quiero compartir mi éxito con ellos, apoyándolos, porque yo creo que no hay otra forma de poderle decir gracias por tanto cariño que nos dan y el amor que sentimos por aquellos artistas que tienen tantos años de trayectoria, pero lamentablemente no se les conoce en los medios de comunicación. ¿En qué medio se está presentando el programa de Dina Paucar? Estamos en Vez Cable de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y los domingos a las 9 en punto. Son 2 días de entrevistas con nuestros grandes artistas y por aquí han pasado ya muchos compañeros artistas como Lucio Pacheco, Mina González, Perlita de Guaral, Tomás Pacheco, Chapulín del Arpa, los hermanos Aybar, Fachinita de Oro. Seguramente ustedes, ¿y quiénes son? De repente algunos son conocidos y algunos no, pero tienen 20, 25, 30 años de carrera. Son viejitos. No se puede artísticamente decir viejitos. Yo también ya soy viejita porque ya voy por los 25. ¿25? Ya, el próximo año ya estamos celebrando bodas de plata, ¿no? Y así que apoyando a aquellos artistas que no tienen jefes de prensa, no tienen pues medio como difundir su talento, ¿no? De tantos años. Y se sienten muy bien acá a mi lado, se sienten como parte de mi familia y nada, acá estamos haciendo algo por ellos. Dina, ahora cuéntame, ¿cómo se siente? Mira, tú antes fuiste la protagonista, la entrevistada, la que todos asediaban la prensa. Ahora tú estás de nuestras canteras. Ahora, ¿cómo se siente? Soy tu colega. No, yo me siento bien, me gusta mucho. Yo recuerdo cuando Rubén, para mi aniversario el año pasado, me dijo, flaquita, hace tiempo me decías que quieres tener un programa en la tele, no porque quieres figurar o figuretear o porque quieres quitarle chamba a otras personas, no, sino me decías para difundir un poco nuestra música y tu gran sueño fue apoyar a tus compañeros artistas. Entonces le digo, sí pues Rubén, pero nada, pues hasta ahora. Entonces me dijo, vámonos a tomar un café y no me trajo... ¿No funciona? No, por favor, Rubén sí funciona como manager, como esposo, como claro, todo. Entonces salimos a tomar un café y me dijo, flaca, ¿estás dispuesta a conducir tu programa? Y yo, oye, ¿cómo es esto? Ahorita estamos en todo lo querido de andar por nuestro aniversario, estamos con lo del disco, pucha, no voy a poder, le digo Rubén. Pero hablé con mis hijos y mi hijo me dio valor, me dijo, mamá, si tú eres una mujer de retos, ¿por qué no?
si tu gran sueño es apoyar a tus compañeros artistas, a tus maestros, como lo llamas, aquellos pioneros, adelante, mami, tú puedes, me dijo. Además, tienes cualidades, no serás una perfecta conductora, pero sé que lo vas a hacer a tu manera y lo vas a hacer muy bien, con el respeto que le tienes a tus hermanos artistas. Y mi hijo me dio esa palabra, me dio ese valor, y dije, ya Rubén, voy a estar al frente de un programa. Y ahí vamos, ya vamos por los 6 meses y bueno, esperemos que celebremos algunos meses y muchos años también. ¿Qué tal este hijo que tienes en la televisión? O sea, un proyecto es un hijo por si acaso, ¿ah? ¿Y qué tal? ¿Ya está caminando ya? Ya está caminando, los primeros meses o las primeras semanas ha sido un poco estresante para mí, pero como lo que pasa es que como siempre estamos moviéndonos en los medios de comunicación y entonces también hemos ido captando, aprendiendo un poco y ahí vamos, de verdad. Oye, pero, ¿y así de la nada te salió para poder entrevistar a los artistas? Sí, de la nada. Yo quise, lo que pasa es que tuve un proyecto para hace muchos años para Frecuencia Latina y el proyecto mío era apoyar a mis hermanos artistas y no se dio. Entonces dije, bueno, algún día será. Luego hubo otro proyecto ya casi firmado en el contrato para en Canal 7. Tampoco se dio porque me decían tenía que hacer un programa diferente, pero nada que ver con el folclore. Digo, yo canto folclore, hago música folclórica. ¿Y por qué no puedo estar ligada a mi mundo? ¿No? Porque es donde más me muevo y donde pues me muevo como pez en el agua. Entonces dejé el proyecto ahí, esperé algunos tiempos y dije, no siempre hemos empezado, por ejemplo, como cantante, no siempre hemos empezado cantando en locales grandes o en escenarios grandes. ¿Y por qué no empezar de repente en un canal de señal cerrada o no en los conos, como lo dice? ¿Por qué no empezar? Vamos, Rubén, adelante. Y entonces así fue y ahí vamos. Eso ya se me había preguntado, Dina. O sea, tú como una persona pública y reconocida a nivel mundial también, entonces, ¿cómo estar en un canal de señal cerrada pudiendo... Usted hace así y al toque se te abren las puertas de Canal 5, Canal 4. ¿Y por qué no estar en un señal así? Sí, por eso te digo, o sea, es bueno siempre empezar de abajo y luego pues de repente dar un salto gigante, ¿no? Tampoco no hay que menospreciar este canal de Ves Cable, que también se ve, ¿no? Se ve muy bien y muchas personas también tienen programa en televisión y nos da la oportunidad. Entonces yo tú sabes, Warren, soy una mujer con palabras y cuando yo empiezo en un lugar, no es que porque se me da la oportunidad me voy a ir al toque para el otro lado, porque eso sería sacar la vuelta a alguien que apostó por ti también. Entonces yo quiero permanecer por algunos años aquí y espero seguir apoyando así con amor a mis compañeros artistas. Yo veo que por ti no pasa, creo, los años, porque te sigo viendo casi igualita como por cuando fuimos. Y por eso me dice, todos los días paro en un cirujano, porque y me mato de la risa porque es totalmente falso, ¿no? En esta carita, no hay nada de eso. Gracias a Dios, mírenme, no tengo nada, mi nariz es igual gordito, yo le digo, mi nariz tiene colita de pollo, así gordito, y mis cachetes, y nada, ahí estoy, de verdad, con mis arrugas, con mis pequitas, con mis cosas, me siento bien, y creo que el ser adulta o la vejez te enseña a ser madura, a ser preparada, a ser consciente de las cosas que vas a decir. De repente, a veces una chibola puede cometer cualquier error, pero yo creo que cuando uno ya va creciendo cada día, vas creciendo espiritualmente, moralmente y como persona también, ¿no? ¿Embajadora de UNICEF? Sí, seguimos siendo embajadora de la UNICEF. Ahí vamos trabajando con este proyecto. Acabo de firmar también nuevamente con Marca Perú para hacer otro comercial y bueno, ahí vamos, pero lo que pasa es que yo no lo hago tan público así porque yo soy, tú sabes, Warren, soy de perfil bajo. Si alguien me da una cachetada, de repente le preparo la otra carita para que me den otra y muchas veces otra, entonces soy de las personas muy tranquilas y así he hecho mi carrera y tú me conoces, o sea, a ti no te puedo engañar. Si tanta gente te quiere, representas al Perú mundialmente, tú, Dina Paucar, el nombre mismo y al instante todo el mundo te quiere. Sin embargo, en las redes sociales ha salido un sujeto que ni siquiera el nombre me acuerdo, por eso es un miserable, Michelle, ¿no? Te está insultando hasta de pea, ya te digo. Sí, mira, yo hace mucho tiempo yo he ido obviando todos esos insultos de hombres y mujeres,
Porque no, o sea, yo decía, "Ay, ¿quién le va a hacer caso a esta gente que no tiene sentimiento?" Y rezaba por ello, y sigo rezando por ellos, porque no tenga odio en su corazón, porque su mente esté tranquilo, porque duerman en paz todas las noches, como yo duermo bien abrazado a mi gordito y mi almohada. Porque vivo en paz, o sea, no me gusta estar metida en problemas, no me gusta estar enfrentándome. Nunca ustedes van a leer un comentario absurdo de mí hacia alguien o meterme en un comentario que nada tengo que ver, o sea, no, yo soy muy respetuosa, pues soy cristiana, Warren, entonces no puedo yo odiar a mis semejantes, a pesar de haber recibido tan insulto tan feo de ese tipo, o de ese muchacho que de verdad no le han dado una educación, no tiene principios ni valores. Aún así yo he rezado anoche con mis hijos y mis hijos me dicen, mamá, tú eres muy buena y es por eso que a veces la gente se aprovecha, pero es hora de que tú pongas un paralelo y ojalá que los medios te tomen importancia y gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, señoras y señores del Chimichimi TV, ayúdenos por las redes sociales a encontrar este sujeto, a identificarlo plenamente. De mi parte, por Diosito, yo cojo una ishanga, ese ishangas que hay, y lo calateo y lo hago bola, su nalga puro ishangazo, para que aprenda a respetar, no solamente porque eres una dama, sino también porque eres Dina Paucar, pues. Sí, no, al margen de que sea Dina Paucar o otra persona, yo creo que no tienen derecho a ingresar a tu perfil o tu Facebook a decirte mil tonterías. Yo acepto, soy serrana con orgullo, soy guanuqueña, soy de Pacha, de Irma Chico, amo mi tierra, soy bien chola por los 4 costados, no necesito estar en los cirujanos haciéndome tonterías, no necesito, sinceramente yo me siento bien, me siento cómoda, tengo una disciplina alimenticio y me alimento bien, le doy mi dieta si quieren saber un poquito por qué estoy así flaquita. Además nunca he sido súper regorda, ¿no? El día que di a luz a mi última bebé que tiene 13 años quedé con 65 kilos y bajé a 60, ahorita estoy pesando 62 kilos, hay mucha gente que de repente me ven dentro de las polleras nomás pensar que somos súper gordas, pero no, haciendo dieta, les doy dieta, Quaker, un tazón de Quaker y no como pan, solamente cuando quiero comer pan como tostadas, al mediodía bien un filete de pescado, bien taipá con su ensalada, y si como papa ya no como arroz, y si como arroz ya no como papa, entonces eso son disciplina alimenticia, ¿no? Mi hijo es la persona que me educa un poquito a alimentarme, y en la tarde, en la noche, sopita de pollo y 2 huevos pasaditos, nada más, listo, y no estoy pues, bueno, cuando me da ganas y me da la gana de ir a comerme un pollo, puedo comerme un pollo entero también, mi chifa, no sé, simplemente hay que tener disciplina alimenticia, entonces creo que la gente a veces anda rumoreando, murmurando tonterías, las mujeres andinas no necesitamos cirugías ni qué será ese devoto, no sé, la verdad no entiendo esas cosas, ¿no? Yo estoy feliz, contenta con lo que soy, mi madre es hermosa, mi padre es guapo, lindo, entonces esta linda chiquita salió de ahí. Muy bien, señoras y señores, ya estamos terminando la entrevista a Dina Paucar, ya saben, ayúdanos a encontrar al sujeto que está inundando la red con tonterías. Bueno, yo le hago un consejo también a Dina Paucar, la dieta de lagarto. Así es. Comer poco y harto. Yo pensé que era tragar harto. Oye, por llegar, mañaneros también se acepta, bueno. Oye, Dinita, Bueno, para el corazón, hay que... Por favor. Dice que la mujer que no hace el amor también dice... contar a una artista que vino aquí. ¿De la mañanera? No, yo te contara a una artista que vino aquí, me dijo, para que nuestra piel esté lozana, uy, te mueres, mejor no te digo. Pero yo estoy donando, si quieren, yo puedo regalar. Así para la cara. Oye, pero si los egipcios tomaban, las mujeres tomaban. Así, ay no, señor. Tomaban. Y no solamente tomaban del frasco, ya directamente. Ya. Calientito. Muy bien, Dinita, gracias por aceptarnos esta entrevista. Lo que queremos es que si puede decir algo que ha quedado en el limbo por ahí, que a mí se me olvidó por estar hablando de estas cositas del líquido vital, ¿no? Esa cosita, bueno, ahí están las cámaras de Chimichico. No, solamente decirle a este chico que piensa que tiene una madre, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de una mujer. Y yo, no, como digo, no me molesto ni me ofendo por haberme dicho serrana o chola, pero sí la palabra P y muchas palabras más que hay ahí ofenden, sinceramente. Yo le diría que tenga paz en su corazón y
y que no se meta, no solamente en el perfil de Dina, sino que no se meta a estar ofendiendo de esa manera. Seguramente este chico no tiene moral ni principios, por eso que actúa así. Ojalá que medite y piense un poco y no estar ahí pues ofendiendo a sus propios compatriotas, porque se ve horrible realmente. Bueno, muchísimas gracias Dina, muchísimas gracias amigo de Chimichimi TV. Yo sí te digo, métete a mi perfil a que veas cómo yo te psicoseo día y noche. O sea, el que va a ver loco soy yo a ti. No, Rubén me dice eso, Dina, yo te juro que no lo voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Porque yo voy a decirle de muchas cosas. Pero le digo, papi, ¿para qué vas a renegar? Déjalo. Oye, pero con ese cuerpo, Rubén, oye, yo tuviera miedo de... No, yo quisiera... No, seguramente si yo lo tengo al frente, le metería un lapo también, pero después pensaría que le estaría dando un lapo a mi hijito, de verdad. Te saco el... Sí, así. Bueno, Dinita, muchísimas gracias, corazón. Gracias. Y que sigan los éxitos con tu programa y nos despedimos hasta en otra oportunidad. Gracias, Barry. Un beso grande a tu público lindo. Gracias.